retiro de las tuberías y ritios, ¿no? Para que esto dé un total de 38 días aproximadamente para estos sistemas de liquidación, ¿no? Principalmente estos ciclos de liquidación se diseñan para lograr una recuperación óptima de estos minerales de cobre solubles en ácido y que se utiliza principalmente una bomba dosificadora de ácido muy concentrado, está encargada de dosificar el ácido que se adiciona al refinato, la mezcla de ácido muy concentrado, se realiza en un mezclador estático de ácido, esta mezcla se dirige hacia el área de lixiviación para un riego de alta concentración de ácido, ¿no? Cuando se quiere recuperar el mineral óxido. Esta bomba dosificadora de ácido concentrado es la encargada de dosificar el ácido que se adiciona al refino. La mezcla de ácido concentrado y refino se realiza en un mezclador estático de ácido. Esta mezcla se dirige hacia el área de lixiviación para un riego de mediana concentración de ácido. Esta bomba es encargada de dosificar ácido del refino. Pues, la mezcla de ácido concentrado y refino se realiza en un mezclador estático que se dirige al pad de lixiviación, ¿no? Estas cantidades de ácido hacia estos mezcladores estáticos son controladas por un sistema de DSS que permiten controlar mediante indicadores de relación de flujo de ácido que están encargados y directos para realizar esta labor, ¿no?, de control. La adición se calcula por medio de una relación entre la cantidad de refino entrante al mezclador y el valor deseado de flujo de ácido de concentración que se requiere para el riego de la pila, ¿no? Siempre en función de la cantidad de dosis de ácido que requieren estos minerales como consumo de ácido, ¿no? Estamos hablando de consumo, bueno, esto es principalmente para los minerales de óxidos, ¿no? En caso de los minerales de óxidos, por lo general, este consumo de ácido es 1.5 veces la cantidad de cobre, ¿no? Ya cuando hay incremento de impurezas consumidores de ácido, pues este valor se incrementa, puede llegar hasta valores de 7 incluso, ¿no? Eso va a depender mucho de las pruebas de lixiviación. El sistema de riego del módulo se realiza por goteo. Este sistema cuenta con tuberías de riego de 20 milímetros de diámetro y una longitud de 106 metros. Se disponen separadas una de otra a una distancia de 0.5 metros, medio metro. Cada emisor de goteo se encuentra a una distancia de medio metro. La densidad de riego es de 15 litros hora por metro cuadrado. Entonces esta es la tasa de riego, es un parámetro que se controla de forma general para estos sistemas de lixiviación. La lixiviación con alta concentración de ácido dura 3 días, la lixiviación con mediana concentración dura 5 días, y la lixiviación con refinato 22 días, ¿no? Para este caso de riego por lixiviación, ¿no? Entonces, estos sistemas de goteo, la intención es que tengan una tasa de riego, y en este caso pueden estar los emisores, los goteros, a una distancia de 50 centímetros entre gotero y gotero, y de 50 centímetros entre línea de goteros, ¿no? Y es el mismo control que se tiene tanto para el riego de las soluciones ácidas para lixiviación, ¿no? Para la etapa de lavado, que dura 3 días, se utiliza un sistema de riego por aspersión con agua, en el cual se utilizan aspersores. Cada módulo requiere 2 filas de 11 aspersores. La distancia entre aspersor y aspersor es de aproximadamente 10 metros. También estos aspersores permiten, en este caso ya son tuberías de mayor diámetro, ¿no? Estamos hablando de tuberías de 4 pulgadas, las principales, y las troncales de 2 pulgadas, y estas tuberías permiten la colocación de estos aspersores en distancias aproximadamente de 10 metros, ¿no?
10 metros para la colocación de estos aspersores y permitan el lavado de estos sistemas de lixiviación. El sistema de recolección de la solución principalmente está sobre este revestimiento de HDP conectadas a las tuberías. De las tuberías colectoras recogen esta solución de lixiviación y se drena hacia el fondo de la pila de lixiviación. Esta solución se dirige a otras tuberías principales, principalmente por la gravedad, ¿no? Todo es revestido con HDP que se encuentra por debajo de estas tuberías. Entonces todos estos sistemas prácticamente colectan las soluciones y también de esta manera se evitan los derrames y filtraciones en estas líneas de recolección, ¿no? En estas líneas en estos sistemas de bombeo y colección de soluciones. Entonces, principalmente en estos sistemas de hidrometalurgia, en lo que es en el área de lixiviación, se colectan las soluciones aprovechando la gravedad, ¿no? El desnivel de los pisos de lixiviación. Hay un extenso sistema de tuberías colectoras bajo la pila de lixiviación en sistemas de drenaje que alimenta también, se logra colectar estas soluciones, ¿no? Principales, garantizando que la solución sea enviada a la fosa ya sea a la fosa de solución PRECNA, PLS o a la solución ILS intermedio, ¿no? También hay sistemas de canaletas que se permiten cerrar o aperturar para que se vayan dirigidas a estas soluciones de lixiviación tanto de refino como ILS. Son distribuidas en la parte superior de las pilas de lixiviación durante la operación normal. Estas soluciones escurren por los pisos y ya con el cobre disuelto, ¿no?, del mineral aglomerado, cuando estas soluciones llegan al revestimiento impermeable, son recolectadas por las tuberías colectoras, las tuberías de drenaje, y se envían a las fosas de solución. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño cuadro de un área de estos pads de lixiviación, aproximadamente 140.000 metros cuadrados, ¿no? Pueden ser variables en largo de 900 metros, una base de 160 metros, y una altura de 6 metros. Por bloque también puede ser 36.000 metros cuadrados, y por piso puede ser alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados, ¿no?, el piso de estos pads de lixiviación. Entonces estos largos, prácticamente se pueden apilar pads de lixiviación con estas distancias, ¿no?, de 900 metros y un ancho de 1.700 metros, ¿no?, en estos primeros pisos de área dispuestos para lo que es la lixiviación. En este cuadro podemos ver por ejemplo, el caso de las soluciones de cobre, los valores de concentraciones de cobre en las soluciones de PLS, alrededor de 4 gramos por litro. Las soluciones intermedias de 1 gramo de cobre por litro, y las soluciones de refino con valores de 0,4 gramos por litro, es el valor de cobre que está recirculando, ¿no?, que ha retornado de la planta de extracción por solventes. Y en el caso del fierro, estamos en un rango, bueno, esto va a depender mucho de la operación minera, puede tener valores de 3 gramos por litro, 5 gramos por litro, 10 gramos por litro, en este caso en soluciones con alta concentración de ion ferroso o férrico, ¿no? La intención en lo posible es que esta concentración sea de ion férrico, ¿no?, para que ayude
a la oxidación de estos minerales que se lixivian, ¿no? La concentración de ácido sulfúrico, estamos hablando en el caso de refinos, bueno, puede variar también en el rango de hasta 20 gramos de ácido o sea, 20 gramos de ácido por litro, y en las soluciones de PLS, el error está en el rango de 2 gramos de ácido por litro, ¿no? Y valores de pH de 1.5 a 1.8, y las soluciones de refino siempre son mucho más ácidas porque ya se incrementa la concentración de ácido por el intercambio que ha ocurrido en extracción por solventes. En extracción por solventes, un fenómeno principal que ocurre es que al aportar el cobre hacia el extractante aporta ácido a la solución. Hay un intercambio iónico en estos extractantes, y es por eso que estos refinos se incrementan 1.54 veces por cada cobre que ha sido extraído. 1.54 veces la cantidad de ácido por cada cobre que ha sido extraído en extracción por solventes, ¿no? También en esta tabla también podemos ver el curado ácido, que normalmente dura un día, las instalaciones de la tubería 2 días, la irrigación de la pila 80 días, para el caso de minerales, bueno, ya con mayor tiempo de lixiviación, ¿no? Hay también un drenaje sin riego, se logra recuperar la humedad todavía de estos minerales al finalización de su ciclo de lixiviación de 10 días. Luego también un trabajo de remoción de estas tuberías de 2 días y una compactación y preparación de estos pisos para apilar nuevo mineral con estos pasos estáticos de 5 días y contingencia de 5 días, haciendo un total de 105 días. Esto va a depender mucho del tipo de operación minera, ¿no? También del tipo de mineral que se está apilando. Ejemplo de programa de lixiviación: a un tonelaje de producción de diseño de 54.000 a 67.500 toneladas métricas secas por día, un flujo combinado de refino de ILS 7.200 metros cúbicos por hora y una razón de goteo de 15 litros por hora por metro cuadrado, que es la tasa de riego, que es un parámetro, una variable muy importante. La pila de lixiviación requiere aproximadamente 480.000 metros cuadrados de área de lixiviación activa. Esto equivale a 13 bloques de lixiviación al mismo tiempo. Sistemas de lixiviación que deben estar instalados todo lo que es los sistemas de riego en estos 13 bloques, ¿no? Entonces también es un cálculo de materiales que se requiere para estos packs de lixiviación para poder lograr su riego, ¿no? Porque acuérdense, todo es sistema de riego, ¿no? Durante la operación normal, la solución fluye por los colectores, los subcolectores y los tubos de los goteros para finalmente lograr el riego de los packs de lixiviación, ¿no? El operador ajusta las diferentes válvulas de mariposa para lograr el caudal deseado hacia los bloques y equilibrar el flujo hacia los subcolectores. La solución de lixiviación se aplica al mineral en los bloques a razón de 15 litros por minuto por metro cuadrado, con un área de un bloque de 36.000 metros cuadrados. Esta razón es equivalente a un flujo de solución de aproximadamente 545 metros cúbicos por hora para cada bloque, ¿no? Aproximadamente. Entonces, estos flujos son controlados en flujómetros, y esta estrategia de control de distribución de la solución es principalmente el flujo es relativamente uniforme de solución de lixiviación. Hay una comunicación y cooperación estrecha entre los operadores de la sala de control y de terreno para verificar que ya siempre existen esas dificultades en la operación, ¿no? Puede existir, por ejemplo, rotura de tuberías, ¿no? Que puede haber existido una sobrepresión en las líneas, ¿no? Y pueden haber afectado
o una mala instalación de estas tuberías también pueden zafarse y pueden lograr derrames, ¿no?, de solución. Durante la operación normal, también los operadores frecuentemente cambian el flujo de la solución de lixiviación tanto de refino como ILS, ¿no?, según el programa de lixiviación que se tenga. Las etapas de lixiviación las podemos indicar en la etapa de reposo. Inicialmente hay un reposo luego de la aglomeración, el mineral es transportado para que tenga un curado y un reposo. En estos pads hay una etapa de humectación inicial para brindarle la humedad a estos minerales apilados, que debe mantenerse en un 12%. También luego de ello un riego inicial con las soluciones, ya sea con ese, que queda los dos, va a depender mucho de la estrategia que se esté optando. Existe una lixiviación primaria, ¿no?, con una lixiviación secundaria, principalmente ya sea, puede ser por estrategia con las selecciones de refino al final del ciclo de lixiviación, y finalmente al final un abandono y un drenaje y muestreo de estos ripios para encontrar su recuperación, ¿no?, su recuperación de estos minerales. El monitoreo de la producción para asegurar que siempre haya un volumen adecuado con el correcto contenido de cobre para las plantas de extracción por solventes. El personal metalúrgico de la planta entrega un inventario de solución en forma regular, generalmente semanal o mensualmente, que tiene que tener un control de estos volúmenes que han sido aportados a los packs de lixiviación para su control, porque deben de cumplir un balance de soluciones que han ingresado a los packs de lixiviación en función al tonelaje. ¿No? Esto va a depender mucho del tiempo de lixiviación. Si uno hace el cálculo, el volumen que ha ingresado para estos minerales pues es aproximadamente de 1 metro cúbico por tonelada aproximadamente, o puede ser incluso, puede llegar hasta 1.5 metros cúbicos por tonelada. Entonces, generalmente es un balance de soluciones que se tiene que tener como control, ¿no? También el mezclador estático mezcla este refinato de agua, el proceso con el ácido sulfúrico, para que ambos fluyan de una tubería hacia los módulos de lixiviación con el principio de mezclado, ¿no? Este mezclador estático es un equipo de acero inoxidable cuya función es de realizar la mezcla homogénea del ácido sulfúrico con el refinato, con volúmenes que previamente han sido regulados para el riego de los módulos de lixiviación. También aquí se realiza un control de esta dosificación de ácido. Es cuantificado principalmente en peso, transformado por el volumen, porque generalmente son flujómetros los que miden esta cantidad de ácido. Igual mediante su densidad del ácido se puede convertir en peso, ¿no?, que es un dato de control, ¿no? Aquí, por ejemplo, el diseño de estos mezcladores, los static mixers, en un sistema de adición de ácido en las tuberías. Hay un mezclador a través de esta tubería principal que alimenta hacia los packs de lixiviación. Es un mezclador. Los parámetros de control de proceso para estas plantas como diseño de control. En esta sección se muestran los parámetros de control del proceso para lograr un control estricto de estas variables y aumentar así principalmente la capacidad de producción de la planta, ¿no? Porque para siempre, en todo lugar, ya sea todo proceso metalúrgico requiere un control de estos parámetros. Y, por ejemplo, aquí podemos tener un pequeño cuadro de resultados de recuperación de cobre
por ejemplo, un 80% de recuperación de cobre soluble en ácido. Esto es también un porcentaje de cobre recuperado en las pilas del total de alimentado en la planta. También se tiene el total global de un 70%. El total mineral tratado en toneladas por hora, aproximadamente 350 toneladas por hora, las alturas de los minerales apilados, el contenido de humedad durante la lixiviación, el contenido de humedad después del drenado. Entonces aquí estamos hablando de un 12% de humedad todavía, un 88% de sólidos, un consumo de ácido por tonelada de mineral de 60 kilogramos de ácido por tonelada de mineral, un flujo de solución de lixiviación de 15 litros por hora por metro cuadrado. También se puede calcular ahí las pérdidas por evaporación de 4.5 milímetros por día, un aproximadamente 2% de pérdidas de solución por lixiviación, y los tiempos de ciclo de lixiviación de 38 días, ¿no? Pero habíamos visto anteriormente la cantidad de días que se requiere para poder recuperar estos minerales óxidos, principalmente. Y las variables de proceso correspondientes a la lixiviación de pilas en una planta de óxidos, estas variables de proceso corresponden han sido divididas principalmente por sistemas de proceso, variables de proceso, rango de operación, el método de control y el impacto sobre el proceso, ¿no? También la variable de proceso, por ejemplo, el flujo de ácido sulfúrico para la lixiviación con alta concentración de ácido en las pilas de lixiviación, el flujo de ácido de lixiviación con mediana concentración en ácido de las pilas de lixiviación y el flujo de ácido sulfúrico para la lixiviación con rafinato en las pilas de lixiviación, ¿no? En las pilas de lixiviación tenemos como variable el flujo de ácido sulfúrico para la lixiviación con alta concentración de ácido de 50 gramos por litro de ácido para estos primeros días de riego, luego 25 gramos por litro de ácido y finalmente 12 gramos por litro de ácido, ¿no? Entonces este método de control, principalmente el operador ingresa a un punto de referencia para modificar el flujo de ácido dosificado en el refinato, en la solución de refino, principalmente medido por la bomba, ¿no?, de dosificación de ácido. Igualmente, para la regulación de 25 gramos por litro de ácido, el operador también regula esta dosificación de ácido en el refino para lograr estas concentraciones, ¿no? Un buen dato. Esos análisis de cantidad de dosificación de ácido para verificar, lógicamente se tiene un análisis de la concentración de ácido en una solución, que eso lo brinda el laboratorio químico, o también en algunas situaciones y operaciones también el operador es capacitado para medir estas concentraciones de ácido en las soluciones de lixiviación, ¿no? Entonces, tanto en los valores de alta concentración, mediana o baja concentración de ácido, el operador regula esta dosificación de las bombas dosificadoras para poder lograr estas recuperaciones de cobre en los pasos de lixiviación, ¿no? Entonces también se requiere un control porque a valores mayores de concentración de ácido, pues lo que se está logrando es una pérdida, ¿no?, por la disolución de gangas que consumen ácido a estas altas concentraciones mayores cuando no se controla la dosificación de ácido por las bombas dosificadoras, ¿no? Y también una de las
las pruebas que se tienen que realizar para estos minerales, justamente para este control de ácido que se tiene que dosificar, estas pruebas metalúrgicas se realizan en columnas en función de las alturas de los pads de lixiviación que se van a regar. Se trata de hacer una comparación de comportamiento de estos minerales frente a las soluciones ácidas, y también se realiza bajo las mismas condiciones para poder obtener una recuperación de cobre y consumo de ácido de estos minerales. Entonces es el principal valor que se obtiene en estas pruebas de laboratorio metalúrgico para obtener el consumo de ácido de estos minerales. Entonces ahí tenemos dentro del área metalúrgica tenemos bombas dosificadoras que permiten el riego de estas columnas. Dentro de estas columnas se ha colocado mineral con un tamaño de partícula, que es similar al tamaño de partícula que se apila en los pads de oxidación, y estas bombas dosificadoras pues riegan una solución ácida hacia las columnas en la parte de arriba, por estas mangueras, riegan prácticamente. La tasa de riego es aproximadamente tasa de riego diámetro de esta área. Es un cálculo sencillo para tener la tasa de riego, ya sea de 10 litros hora metro cuadrado, o el riego que está estipulado en la planta, ya sea de 15, ¿no? 15 litros hora metro cuadrado o 10 litros hora metro cuadrado, o incluso valores menores a ese, ¿no? Eso va a depender de las pruebas metalúrgicas que han sido definidas para encontrar de manera óptima las tasas de riego para estos minerales. Muy bien, entonces hasta esta parte estamos avanzando con la primera área principal que es lixiviación, ¿no? Lixiviación, que principalmente es el primer círculo que hemos visto al inicio. Este círculo principalmente se recupera el cobre de los minerales cobre mediante el uso de soluciones de lixiviación. Estas soluciones recuperadas de lixiviación ingresan a esta etapa de extracción por solventes. En esta etapa de extracción por solventes, el principal objetivo es la purificación de las soluciones de cobre, ¿no? Y lógicamente la extracción selectiva para las soluciones, para el cobre principalmente. Siempre hay otros minerales que son arrastrados, pero en pequeña cantidad con respecto al cobre. En el caso de estas soluciones de cobre, al ser contactadas con este extractante en esta etapa de extracción por solventes, pues hay un intercambio iónico. Es el fenómeno fundamental que ocurre en estas etapas de extracción por solventes. Entonces, esta etapa de extracción por solventes es un proceso de separación que se emplea en metalurgia con tres fines fundamentales: concentrar, purificar y separar los elementos o metales disueltos en la solución rica generada en la etapa de lixiviación, ¿no? Y estamos hablando principalmente del cobre, ¿no? Entonces, antes de terminar, al momento vamos a ver, un punto más, vamos a extraer unas par de diapositivas para poder pasarles un video también de esta etapa de extracción por solventes. Esta solución solución que viene de lixiviación, por tener una baja concentración de cobre disuelto junto con las impurezas como el fierro, cloro, magnesio, sodio y otros que han sido disueltos durante el proceso, esta etapa consiste en el contacto de esta fase orgánica que contiene el extractante
o una fase acuosa que contiene el metal de interés, que es la solución de lixiviación. Este extractante reacciona químicamente con el metal para formar un complejo organometálico orgánica, ¿no? Bueno, es una tecnología que ha avanzado y que se mantiene todavía sigue siendo selectiva exclusivamente para el cobre, pero también ha mejorado esta tecnología. En la actualidad ya se han desarrollado reactivos de este tipo para también extraer molibdeno y extraer también oro para otros casos de otros procesos, ¿no? Pero en este caso de lixiviación, el principal reactivo utilizado es el extractante, ya sea de la empresa Lix o de la empresa Cytec, que actualmente tiene como nombre Solvay, que es los extractantes que se utilizan para este proceso, ¿no? Estas impurezas, por lo general, no reaccionan con el extractante y se quedan en la fase acuosa, en el refino. La fase orgánica, que viene a atrapar al cobre, que contiene el complejo organometálico, es separada de la fase acuosa simplemente por diferencias de densidad. Es como mezclar agua y aceite, por así relacionarlo. El metal es recuperado y concentrado en otra fase acuosa por la reacción química inversa que se produce entre este organometálico con una solución ácida. Entonces, además del cobre, este proceso utiliza una separación, también como les mencionaba, para extracción por solventes para el uranio, es allí donde nació la tecnología, para el molibdeno, vanadio, y también como les mencionaba, para el caso de oro, ¿no? Oro. Aunque, bueno, alguien que esté interesado en eso, pues eh, hubo una intención justamente de investigación y de proponer este tipo de tecnología en una oportunidad. Estos objetivos de extracción por solventes son la separación y la purificación de estos metales de interés desde soluciones iniciales, las cuales contienen impurezas. Esta separación se puede extraer los metales de interés y extraer las impurezas de la solución. Estas impurezas principalmente se están recirculando en los sistemas de lixiviación, ¿no? Entonces, hay una acumulación simplemente de esos iones que son reciclados a los sistemas de lixiviación. También se concentran estos elementos y también hay una transferencia de estos metales disueltos desde una solución acuosa compleja a otra solución diferente que simplifique el proceso, ¿no? Desde un punto de vista de su implementación industrial, este proceso se aplica principalmente a la recuperación selectiva de un solo metal desde una solución de lixiviación, liberándolo de impurezas y concentrándolo para una más fácil recuperación. Entonces ahora yo creo que sí vamos a ver, antes de que avancemos, porque si no vamos a perder este momento para ver este video. Vamos a compartirles un momento. Ok, se había congelado por un momento la pantalla. Ahora una vez
Vamos a ver el archivo. A ver, vamos a ver, ¿verdad? Me confirma, por favor, ¿me pueden para... Ok, ahora sí. Ok, ahora sí, me confirma, por favor. Está todavía el otro archivo. Acá está. Ok, ahora sí. A ver, un momento.
Muy bien, es un pequeño video bastante didáctico, igual voy a aprovechar en subirlo de una vez para que lo puedan visualizar en esta plataforma Canvas. Ya la próxima semana vamos a poder realizar una pequeña práctica de Canvas para poder ya prepararnos para un pequeño control así sin ningún este, solo va a ser ejercicio nada más, ¿no? Para poder practicar en esta plataforma. Y ya claro, para nuestro examen, el examen se tiene al final del curso de hidrometalurgia, ¿no? Este video es bastante didáctico para que ustedes puedan tener un acercamiento a este proceso de hidrometalurgia, ¿no? Este proceso de hidrometalurgia, como ven ustedes, consta de pocas etapas de procesamiento, no son muchas, no son bastante claras: lixiviación, extracción por solventes y electroobtención, ¿no? Y en algunos casos, quizás algunos proyectos, pues tienen todo lo que es el sistema de chancado, ¿no? El chancado primario, secundario, clasificación, ¿no? Tienen ahí, pero en otras unidades mineras, pues incluso, como les había mencionado, no tienen este sistema de chancado, ¿no? Porque, bueno, según su diseño de circuito no se requieren. Según las pruebas también realizadas, las pruebas metalúrgicas realizadas para estos minerales, no se requieren estos procesos, ¿no? Entonces, en forma general se tiene lixiviación, extracción por solventes y electroobtención, ¿no? El, esta separación de estos metales principalmente son por similitud química para una posterior separación diferencial en el caso del cobre, níquel, cobalto o del vanadio, uranio, que hay en otros procesos de extracción por solventes, ¿no? Que es el mismo, pero se usa el mismo concepto de separación de solución acuosa y extractante, ¿no? Esta solución acuosa, llamada también fase acuosa, se le menciona fase acuosa porque justamente el líquido del agua, el agua es una mezcla líquida de agua con un compuesto ácido o básico soluble en ella que permite contener iones metálicos, ¿no? Prácticamente es una solución líquida, ¿no? En nuestro caso, esta solución acuosa está conformada por una mezcla de agua con ácido sulfúrico, estamos hablando de un rango de pH de 2, o sea, aproximadamente 0.8 gramos de ácido por litro de agua. Como les había mencionado, esto puede ir hasta 2 gramos de ácido por litro de agua, depende de la concentración de este ácido mediante análisis químico, ¿no? Contiene iones metálicos recuperados en la etapa de lixiviación como cobre, fierro, aluminio, manganeso, molibdeno y otros. A esta solución también la llamamos PLS, que es de las palabras Pregnant Leach Solution. Y este acuoso, que puede ser el PLS o el refinate, el rafinato, también el acuoso también llamamos aquel electrolito pobre o electrolito rico. En este caso, el electrolito pobre es una solución con alta concentración de cobre, sin embargo, alta concentración mayor al electrolito pobre, ¿no? Estamos hablando de valores de 35 hasta 40 a 45 gramos de ácido de cobre por litro de solución. También esta solución de PLS impregnada de cobre de color verduzco se obtiene de la lixiviación de las pilas o en el caso también de la agitación de los finos, en el caso de lixiviación por agitación, y contiene cobre, fierro, ácido e impurezas. Y el rafinato que debería ser esta solución acuosa a la cual se le ha extraído su contenido de metal valioso. Y el metal valioso, pues es el cobre, ¿no? El cobre.
Entonces, esa solución te sale de las etapas de extracción, donde ha dejado el cobre retornando al circuito. Entonces, esa es una recirculación que ocurre en estas etapas de lixiviación. Ingresa la solución PLS y sale la solución de rafinato que retorna a los pads de lixiviación. Y esta solución orgánica es una mezcla líquida de un solvente o diluyente con un extractante orgánico que permite seleccionar iones metálicos valiosos que está invisible, es invisible, o sea, no se logra mezclar, no se logra unir, no se logra mezclar, es invisible en una fase acuosa. No es prácticamente como agua y aceite, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno mezcla el agua y el aceite, rápidamente ocurre una separación de ambos líquidos, ¿no? Entonces, aquí se hace referencia a una separación de fases, ¿no? La fase orgánica y la fase acuosa. El diluyente es un líquido de menor densidad que el agua, es un querosene de alto punto de inflamación, cuya función es disminuir la viscosidad del extractante. El extractante es aquel que se utiliza para extraer el cobre, ¿no? Este diluyente principalmente tiene un efecto de disminuir esta viscosidad, porque es bastante viscoso el extractante. Entonces, con la mezcla con estos querosenes o diluyentes, uno de los principales usados es el Orhon SX12 en la industria, pero bueno, también hay otros diluyentes que ya en la actualidad están ingresando al mercado para poder reemplazar estos diluyentes, ¿no? Y para principalmente disminuir la viscosidad de esta mezcla extractante y facilitar el atrapamiento del cobre y su purificación, ¿no? El extractante, por ejemplo, podría ser en este caso un residuo de la empresa Cytec. Uno de ellos es el Acorga, el M5640, que es usado para la hidrometalurgia del cobre, cuya característica principal es su alta selectividad al cobre. Entonces, esta selectividad pues lo hace muy usado en la industria de este tipo de extractantes, ¿no? Y también la solución electrolítica, como habíamos visto en este video, esta solución electrolítica, que es una mezcla de agua, ácido sulfúrico y sulfato de cobre, se caracteriza por permitir el paso de la corriente eléctrica continua, produciendo una descomposición del sulfato de cobre, ¿no? Esta solución electrolítica pues principalmente tiene sulfato de cobre, ¿no? Su color azulino. Y existen dos tipos de soluciones electrolíticas, como había mencionado anteriormente, el electrolito rico y el electrolito pobre, ¿no? Este electrolito rico, cuya solución ácida también con altas cantidades de cobre y ácido, alrededor de 50 gramos por litro de cobre, puede ser un poco menos, ¿no? Mayores a este valor, generalmente se generan unos problemas de cristalización en los sistemas de conducción o contienen estas soluciones, pese que hay una temperatura que mantiene, que evita esta cristalización, ¿no? Pero igual está en el rango de 35 a 50 estas soluciones de electrolito rico y electrolito pobre. Esta solución de electrolito rico sale de la etapa de reextracción, ¿no? El electrolito pobre es una solución ácida con bajas cantidades de cobre, de 40 gramos por litro, que sale de las celdas de electrodepositación. Entonces, este electrolito pobre es un electrolito del cual se le ha recuperado el cobre y es por eso que disminuye esta concentración de cobre, esa concentración de cobre.
pudiendo llegar a estos valores de 40 gramos por litro. Es por eso que se le menciona electrolito pobre. Algunas definiciones, por ejemplo, para estas etapas, tenemos la solubilidad, que es el fenómeno físico-químico, el cual consiste en la disolución de una sustancia en otra, dando como resultado la formación de una solución homogénea, el sistema de una sola fase, nada más. Esta solubilidad que tiene, ¿no? Tanto la fase acuosa como la fase orgánica, ¿no? Las soluciones, también otro concepto, otra definición, estas soluciones pueden ser sólidas, líquidas, gaseosas, aunque sus componentes antes de mezclarse se encuentren en diferentes estados. Una solución se considera homogénea cuando sus componentes al mezclarse forman una sola fase, ¿no? Concentración, otra definición también, cuando en este caso una solución se considera homogénea cuando sus componentes al mezclarse forman una sola fase. Por ejemplo, en el caso de 30 gramos de sulfato cúprico en 800 mililitros de agua, o 30 gramos de sulfato en 800 mililitros de solución, ¿no? También es una concentración de este elemento en un volumen. Generalmente es referido con respecto a un volumen. También es referido, como estamos hablando de soluciones líquidas, hacemos referencia a unidades de concentración, y una de ellas es la molaridad y otro es la normalidad, para recordarnos a la época de química, que son términos de concentración que se utilizan con más frecuencia en los análisis volumétricos. En el caso de la molaridad, estamos hablando de moles de soluto del metal de interés o ion de interés en función al volumen de solución que ocupa ambos, y también en función a moles de soluto en función a los kilogramos de disolvente, ¿no? También. También el término por ciento en pesos se emplea comúnmente para expresar la concentración aproximada de los reactivos de laboratorio, ¿no? También en algunos ejemplos se menciona, por ejemplo, el 0.5%. En el caso del extractante, como es un volumen, como es un peso de extractante contenido en la mezcla de diluyente, allí, por ejemplo, se expresa un porcentaje de extractante, es su función. O sea, para soluciones muy diluidas es conveniente utilizar unidades en partes por millón o partes por billón, de acuerdo a la concentración que se quiera expresar, ¿no? Por ejemplo, en estos términos de concentración podemos hablar de algunos elementos que están presentes en el electrolito, por ejemplo, de 2 partes por millón de ion cloruro, por ejemplo, ¿no? Entonces es una expresión que está contenido en solución esa cantidad de ion cloruro, ¿no? O ion férrico o ion ferroso también, o concentraciones de algunas impurezas como el manganeso. También la concentración en por ciento en volumen, en este caso las cantidades de las componentes de una solución se expresan en unidades de volumen. Tiene que estar expresado en el término, si es en volumen del soluto o en volumen del solvente, ¿no? También cualquiera de los dos se expresa el porcentaje. En expresión está relacionado principalmente el volumen de soluto, el volumen de solución, en función también volumen de solvente, en función del volumen de solución, cualquiera de los dos. Por ejemplo, si se quiere preparar una solución con una determinada concentración porcentual,
en volumen de soluto. Por ejemplo, en el caso de para tener una solución acuosa del 5% en volumen de amoníaco, se disolverán 5 partes en volumen de amoníaco en suficiente agua hasta obtener 100 partes en volumen de solución, ¿no? Las unidades en volumen pueden ser de mililitros, en litros, en metro cúbico, galones, pies cúbicos, en función al volumen. En este caso, el concepto de extracción por solventes, como resumen, podemos decir una fase acuosa, que es el PLS o el refino también, que está en la etapa de lixiviación, o también la fase acuosa que nos referimos al electrolito pobre o al electrolito rico, cuando se adiciona el orgánico extractante. Existen dos fases, la fase acuosa y la fase orgánica, que acuérdense que no hay ambos están separados, no ocurre una reacción entre ambos. Para que ocurra una extracción del cobre, tiene que ocurrir una mezcla, una acción de mezclado tiene que existir, y en esta mezcla ambas fases se contactan, ¿no? Es como mezclar el agua y el aceite, una agitación con la mano. Prácticamente en esta acción de mezclado se deja por un tiempo separar, que se separen estas dos fases, y lo que ocurre al final es que la solución acuosa, la fase acuosa, lógicamente tiene menor concentración de cobre, mientras que la fase orgánica tiene la concentración de cobre un poco mayor porque ha extraído el cobre de la solución. Es por eso que aquí, por ejemplo, la coloración de esta mezcla es un poco más café con respecto al orgánico descargado. El orgánico descargado es cuando no tenía contacto de mezcla con el PLS. Cuando luego de haber ocurrido una mezcla, este orgánico cargado tiene una coloración un poco más negruzca, y el refinato, este refinato ya contiene menor cantidad de iones de cobre que en un inicio. Es por eso que también aquí la coloración es un poco más aperlado prácticamente. Hay por coloración se puede observar esta separación del cobre hacia el orgánico. Un diagrama bastante importante para los procesos hidrometalúrgicos es un diagrama de Purvey. Diagrama de Purvey es un diagrama en donde me indica la estabilidad de estos iones cobre, en función de dos escalas. En la escala del pH, que es el eje X, que me indica los rangos de pH entre 0 y 11, en donde puede existir una estabilidad o disolución de estos metales, y también en el eje Y una escala de milivoltios, que es el potencial de óxido-reducción. Entonces, esta condición de pH y óxido-reducción prácticamente en los sistemas de lixiviación se encuentran dentro de esta área marcada de color anaranjado, el proceso de la lixiviación en pilas en el rango del pH de 1 a 3 aproximadamente, ¿no? Entonces, en este rango de pH, vamos a marcarlo, por ejemplo, se fija acá este es un rango, el rango de pH 1, y acá viene el pH 3, y estamos hablando que dentro de este rango pues tiene que haber un
potencial de óxido de reducción de 0.5 aproximadamente, o sea, 500 milivoltios. Eso es registrado por el equipo que les había mencionado anteriormente. Este equipo uno es el sensor de pH, y para detectar los valores de milivoltios potencial de óxido de reducción tenemos el equipo de óxido de reducción, que es un pH. Vamos a ver acá un momento para... El equipo, ¿no? Es un equipo, prácticamente es una herramienta, una herramienta del metalurgista o del operador de una planta hidrometalúrgica, ¿no? Sensor ORP. Vamos a poner sensor. Entonces, estos equipos son los equipos para medir el potencial de óxido de reducción, que en sí es la única diferencia del tachímetro, que en la punta tiene un sensor que es una plancha de platino que te permite medir estos milivoltios de óxido de reducción. También hay en forma industrial, pero es importante que mida el potencial de óxido de reducción de los sistemas de lixiviación. Y bueno, ya conocemos nosotros el pHímetro. Ese es el más conocido en la industria de tanto de flotación como lixiviación, ¿no? pHímetro. Tenemos sensores de pH. Bueno, ya también acá tenemos, con aquellos que les interesa, el Arduino, que son sistemas electrónicos. Y aunque también les puedo indicar que en la actualidad también ya hay el interés, registro de estos milivoltios también para lo que es la flotación, ¿sabes? Porque se influye mucho en la caracterización de los minerales que están ingresando a la planta de flotación. Influye en los valores de milivoltios también en la flotación, sino que anteriormente no se le prestaba atención, ahora sí. Entonces, esos diagramas de Purvey me indican el área de estabilidad de estos iones. Por ejemplo, en el caso del cobre, se tiene toda esta área estable, en donde el cobre se puede encontrar en forma de cobre iónico. Toda esta área. Entonces, me indican estos diagramas que en el rango del pH de 0 a 5, el cobre puede estar en forma iónica, siempre y cuando la solución tenga un potencial de óxido de reducción de 0.4 hasta 1.2 voltios, ¿no? O 400 a 1200 milivoltios, que es lo mismo, ¿no? Generalmente los procesos de lixiviación en pilas está simplemente en estos rangos de 0.500 hasta valores de, bueno, en la industria generalmente he visto valores hasta 0.7, o sea, mejor dicho, 700 milivoltios, ¿no? Cuando se usan soluciones altamente oxidantes, se puede llegar a estos valores de 1.2 milivoltios. Lógicamente, ahí el potencial de oxidación es mucho mayor, justamente para lograr la disolución de los minerales. ¿Con qué elementos oxidantes se puede llegar hasta ese valor alto? Y lógicamente recuperar más. Pues estamos hablando de soluciones cloreadas, estamos hablando de soluciones férricas, francamente férricas. También en el caso de laboratorios e investigaciones, por ejemplo, el uso de ozono, que es altamente oxidante, valores de milivoltios mayores a 1, entonces se puede lograr también esa disolución, pero acuérdense el costo de esos reactivos, también eso es lo que impide la utilización de esos agentes oxidantes en estos procesos de lixiviación. Y como habíamos visto en el video, ya que se hace una foto en estos decantadores,
principalmente sobre nada el reactivo extractante, que es una coloración café negruzca, ¿no? Que indica que contiene el elemento del cobre. Y cuando uno, por ejemplo, realiza la visita en estos lugares, pues se siente ese olor a querosene o a que es prácticamente del diluyente, ¿no? Es como si fuese un combustible. Lógicamente, se tienen que tener los cuidados necesarios para ingresar a estas áreas. Bueno, sabemos que estos extractantes y el diluyente que se utiliza tiene un alto punto de ignición, que significa un alto punto de ignición que requiere altos valores de temperatura mayores a 90 grados para lograr que se produzca un incendio, ¿no? Lógicamente en estas áreas no se llega a estas temperaturas, ¿no? Por ello es seguridad. Los objetivos básicos de un proceso de extracción por solventes tenemos lo que es la concentración, que es que queremos incrementar esta concentración de ion metálico valioso en la solución, y la purificación, ¿no? Queremos purificar una solución de iones metálicos, evitar estos elementos no valiosos o indeseables, por ejemplo, purificar la solución de ion cobre más 2, que es la forma iónica del cobre, estable en estos rangos de valores de pH y oxio-reducción milivoltio. También separarlos, ¿no? De forma selectiva de los iones ion ferroso o ion férrico, ¿no? Que principalmente son los elementos que van a ir acompañando en todo momento en pequeñísimas cantidades, pero aún así van acompañando estas soluciones extractantes. También la conversión del metal a un estado que simplifique su recuperación comercial, esto es pasándolo a una alta concentración, ¿no? Que tenemos la solución de PLS, que se obtiene la lixiviación de algunas concentraciones en el rango de 5, en unas operaciones, otras operaciones pueden ser de 10 gramos de cobre por litro de solución, pero que ya luego de esta etapa de purificación se incrementa este aporte de cobre a las soluciones, llegando a valores de 35 a 50 gramos de cobre por litro, ¿no? Que es el electrolito. Estas características que se desea en un proceso de extracción por solvente es principalmente la buena transferencia del cobre desde el PLS hacia el electrolito, que estas soluciones salientes sean limpias de arrastres. Arrastre se refiere a aquel que casi lo que se quiere es también evitar la pérdida de esta solución orgánico extractante, y también una baja formación de crudo. En este caso el crudo es una mezcla. Acuérdense que las soluciones de lixiviación, al ingresar a la etapa de extracción por solvente, estas soluciones de lixiviación van consigo iones y sólidos que son arrastrados desde la etapa de lixiviación. Es por eso que parte de estos sólidos son decantados en las pozas de lixiviación antes de ingresar a la etapa de extracción por solvente, pero aún así estos sólidos contenidos, estamos hablando de 15 o valores de 1 a 15 ppm de sólidos, tienen que ser bastante bajos. Incluso algunas operaciones tienen clarificadores para poder separar estos sólidos, ¿no? Entonces, la intención que sea menor a un ppm de concentración de estos sólidos para que evite esta formación de crudo, y este crudo es una mezcla de sólidos, solución acuosa y solución extractante, que provoca pérdidas al proceso de extracción por solvente. Vamos a ver más adelante algunas fotos de estos crudos, porque generan pérdidas principalmente en la etapa de extracción por solvente. También la química de la extracción y la extracción, esta química de la extracción por solvente es extendida cuando los componentes de la solución o la fase orgánica son considerados en forma independiente. Estos componentes son los extractantes, diluyentes, aceleradores o modificadores que pueden tener también como adición.
Los extractantes en la especie que forman un complejo orgánico soluble en cobre, ¿no? Principalmente el extractante. El diluyente, que es un solvente orgánico, es usado para diluir la concentración del extractante a un apropiado nivel para la extracción y la reextracción. Prácticamente esta concentración de extractante y diluyente va en función del contenido de cobre en el PLS, ¿no? Generalmente su valor, si debemos hacer una aproximación, es tres veces el contenido de extractante con respecto al contenido del valor del PLS, de cobre en el PLS. El acelerador es incorporado cuando la cinética es lenta, en algunos casos, ¿no? Para poder ayudar a la recuperación del extractante. Un modificador es usado para mejorar el desarrollo físico-químico del sistema de extracción por solventes, el comportamiento de sedimentación, pero generalmente estos aditivos ya vienen acompañados del extractante, ¿no? Estos extractantes quelantes son reactivos que pertenecen a un grupo de extractantes ácidos, es decir, intercambian un protón por el catión metálico. La diferencia de estos extractantes con los extractantes catiónicos radica en el tipo de interacciones entre iones. Entonces, prácticamente es una quelación dentro de la familia de la química. Estos se llaman quelantes, ¿no? Para también compararlos. Estos extractantes ácidos o catiónicos reaccionan con los iones metálicos principalmente a través de fuerzas electrostáticas, mientras que los extractantes quelantes muestran enlaces químicos más fuertes y específicos, ¿no? Esta característica fundamental de los extractantes quelantes es la alta selectividad por un ion específico que proviene de la alta selectividad del complejo metálico formado. La mayoría de estos extractantes quelantes están designados para extraer selectivamente al cobre de estas soluciones acuosas, conteniendo otros iones con respecto por ejemplo, al ion férrico, principalmente. Es el ion que más se puede decir en segundo grado que podría extraer estos tipos de extractantes, pero en muy pequeña cantidad, ¿no? Que claro, eso también afecta al proceso, ¿no? El cobre se transfiere de un circuito a otro en forma sucesiva, ¿no? Con estos reactivos extractantes. Y volviendo a recordar este diagrama, que inicialmente lo pudimos ver en el área de lixiviación, pues ahora estamos en esta etapa de extracción por solventes, en este segundo círculo, en donde principalmente en esta purificación se utiliza este orgánico, y este orgánico pues tiene los nombres en estas etapas de orgánico descargado y orgánico cargado, ¿no? Entonces, esta es la función principal de este extractante en la etapa de extracción por solventes. Es el nombre, este, el nombre para esta etapa de purificación. En inglés, en este caso sería solvent extraction, ¿no? Por eso la abreviatura SX, solvent extraction. Entonces, la función de la extracción por solventes, principalmente se contacta el PLS que contiene iones cobre con la fase orgánica, de tal manera que el ion cobre es extraído de la solución de la fase acuosa hacia el extractante orgánico. Se separa por diferencia de gravedad específica esta fase acuosa con respecto al extractante orgánico. El extractante orgánico tiene una menor densidad, en el rango va a depender de 0.8, bueno, dentro de ese rango se encuentra su densidad con respecto al agua. En el caso del agua tiene una densidad de 1, ¿no?
Entonces esta diferencia de densidades permite que haya ese extractante siempre esté en la parte de arriba, ¿no? Flote, ¿no? Sobre la solución acuosa. Entonces también el refinato principalmente recircula hacia las pilas de oxidación, ¿no? Este orgánico cargado se envía a la siguiente etapa para que se contacte con el electrolito pobre de depositación. Esto se extrae el cobre iónico más 2 desde el orgánico cargado hacia el electrolito, convirtiéndose en el electrolito rico, ¿no? Es la función principal de esta etapa de purificación. El orgánico que ha extraído el cobre de la solución de lixiviación del PLS, y en el momento que lo ha capturado de forma iónica, el orgánico, luego es contactado con este electrolito pobre, y al ser contactado con este electrolito pobre, que tiene alta concentración de ácido, lógicamente el equilibrio químico hace que la concentración del ion cobre pase a la solución de electrolito, convirtiéndose en un electrolito rico, ¿no? Entonces, de igual manera, hay una separación por diferencia de gravedad específica entre el electrolito rico y el extractante de la fase orgánica. Entonces, hay una por diferencia de densidad, ¿no? Entonces, este orgánico descargado circula de nuevo hacia la etapa de extracción para volver a contactarse con una solución de PLS de lixiviación y volver a ocurrir el proceso de recuperación de cobre de las soluciones de lixiviación. Está recirculando esta solución de orgánico para poder capturar el cobre y enriquecer el electrolito rico, ¿no? Hacia la zona de tanques para su limpieza y una elevación de temperatura, ¿no? También principalmente también se recepciona este electrolito pobre en la extracción que viene de las celdas de electrodepositación para contactarse con la fase orgánica cargada y se enriquezca principalmente de ion cobre. Esa es principalmente esa función del electrolito que recircula para poder extraer el cobre, ¿no? Los efectos de la velocidad del mezclador, porque todas estas mezclas se logran en un mezclador. Entonces principalmente la velocidad de este mezclador, el porcentaje de extractante, el tiempo de residencia que hay en estos mezcladores, el contenido de ácido en la fase acuosa y la temperatura de la solución son las condiciones importantes en las etapas de extracción y reextracción, ¿no? Una mayor velocidad del mezclador produce una mezcla más fina. Sin embargo, también estas situaciones de velocidad de mezcla produce gotas más pequeñas y por lo tanto también un mayor arrastre, que es un fenómeno que ocurre cuando se produce esta mezcla de la solución acuosa con la solución orgánica, y cuando ocurre esta separación de fases, luego ingresa a una etapa de decantación. Cuando ocurre esta exagerada velocidad, por ejemplo, ocurre un fenómeno que se llama arrastre. Parte de estas pequeñas microgotas de orgánico o de diluyente que lo contiene son arrastradas hacia el refino, que es una de las principales pérdidas extractante, que una vez que se encuentran en el refino, pues logran pasar y salir del sistema de extracción por solventes, y quizás alguno ha podido, digamos, en esta situación, ¿qué es lo que se produce? Es la pérdida de orgánico extractante que no debería estar en estas soluciones de refinato. Son microgotas.
alrededor de 2 partes por millón, aproximadamente 2 partes por millón, se puede estar perdiendo como arrastre en estas soluciones de lixiviación. Entonces, ese orgánico puede estar perdiéndose en estas soluciones. Lógicamente, en una planta industrial existen sistemas de recuperación que pueden mitigar un poco este tipo de pérdidas, ya que esta solución extractante no tiene por qué llegar a los sistemas de lixiviación, porque al ser una solución orgánica tipo aceite, afecta a los sistemas de riego, principalmente taponando los sistemas de riego y los sistemas de abstracción. Genera un gran problema, ¿no? Es por eso que existen sistemas de recolección y de recuperación de este extractante cuando ocurre estos arrastres en las etapas de extracción por solvente. Entonces también, si todo lo demás permanece constante, un mayor porcentaje también del extractante en la fase orgánica, por eso el extractante es el que extrae el cobre y este extractante está mezclado con diluyente. Si ocurre un mayor porcentaje de extractante en esta fase orgánica, también mejora la recuperación de cobre, pero también aumenta estas pérdidas en el refino debido a una mayor viscosidad de este extractante, ¿no? Va perdiendo sus propiedades, no va perdiendo, sino que se va modificando el valor de la viscosidad. Entonces ese es el término correcto, ¿no? Este incremento o disminución de porcentaje de extractante en la fase orgánica hace que modifique su valor de viscosidad de este extractante y pueda tener un incremento de estas pérdidas hacia las soluciones de lixiviación. Dado que este volumen de mezcla es fija en función a las dimensiones físicas de los tanques, mezcladores y de la planta, un menor flujo de este extractante produce un mayor tiempo de residencia, que a su vez produce un alcance más cercano al equilibrio de mezcla. Sin embargo, puede producir una sobremezcla, por lo tanto un mayor arrastre también en algunas situaciones cuando existe una sobremezcla en estos tanques de agitación. Lógicamente, dentro de una planta ya se tiene establecido los flujos y tiempos de agitación que debe ocurrir en esos tanques, ¿no? Un mayor contenido de ácido también en la fase acuosa tiene efectos diversos en las distintas etapas, tanto en la etapa de extracción como en la etapa de reextracción. Un mayor contenido de ácido en la etapa de extracción disminuye la recuperación del cobre, ¿no? Lo que no se quiere, principalmente, y se tiene que saber esto muy bien, es que las soluciones preñadas de lixiviación, el PLS, no debe contener mucho ácido cuando se contacta con la solución de extracción o solvente, ¿no? Estamos hablando del rango de 1 a 1.5, entonces el pH ahí generalmente es el valor de 1.8 a 2, el pH de PLS de lixiviación. Entonces ese pH me hace de forma indirecta me indica la concentración de ácido en esta solución de lixiviación Pregnan-Lee solución, y es la adecuada que debe estar en contacto con este extractante, ¿no? Con este orgánico. Si ese valor se incrementa en ácido de esta solución de lixiviación, pues disminuye esta recuperación de cobre que puede tener el extractante, ¿no? Y también un mayor contenido de ácido, eso sí, en la etapa de reextracción, es allí donde se quiere reextraer el cobre, también es algo benéfico, pero es muy importante no aumentar, ya que si se incrementa demasiado se tiene la posibilidad de la cristalización de sulfatos de cobre, ¿no? Porque el sistema para cristalizar
sulfato de cobre, pues es importante tres variables, ¿no? La concentración de ácido, la concentración de cobre y la temperatura, ¿no? Esos tres factores pueden influir en lo que es la cristalización del sulfato de cobre. Muy bien, también esta temperatura tiene diversos efectos en las distintas etapas. En la etapa de extracción, las menores temperaturas producen una mayor viscosidad de las soluciones y por lo tanto un mayor arrastre. También las temperaturas menores también reducen la cinética del proceso, que disminuye la recuperación. Se debe evitar las temperaturas bajas para impedir la cristalización de los cristales de sulfato de cobre, ¿no? Eso sí, siempre hay un control también de la temperatura en las etapas de extracción. Las reacciones en la extracción por solventes, sobre todo en la etapa de extracción, yo creo que esta parte la vamos a comenzar a partir del día viernes. Por lo pronto nos vamos a quedar en este ítem, las reacciones que ocurren en lo que es en la extracción por solventes, ¿no? En las mezclas que hay entre el orgánico, la fase orgánica y la fase acuosa. Muy bien, si tuviesen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta respecto a esta etapa de extracción por solventes o alguna también de la que ha pasado de lixiviación para poder conectarlo, ¿no? Porque la importancia es, quizás a veces puede haber un poco se tiene que aclarar un poco estos círculos, estos tres círculos que en eso se resumen estos procesos de hidrometalurgia, ¿no? La recirculación de las soluciones tanto de lixiviación, la recirculación de soluciones de orgánico y la recirculación de soluciones de electrolito para lograr este proceso de hidrometalurgia de cobre. Si tuviesen alguna inquietud, alguna pregunta. Disculpe, ingeniero, una consulta. Usted en las diapositivas, bueno, en un punto de aceleradores, si mal no recuerdo, ¿a qué se debe la necesidad de usar estos aceleradores? O sea, ¿por qué se retrasaría, aparte de la temperatura, el proceso? Ya. Principalmente esos aditivos adicionales se le agregan al extractante y en forma general estos aditivos ya le agrega como fórmula el proveedor, pero su función principal es para mantener la viscosidad del extractante, que cuando se realice la mezcla con la solución de lixiviación no afecte en su pérdida hacia los arrastres en la etapa de extracción por solvente. Cuando se habla de pérdida por arrastres, principalmente está relacionado en función a la viscosidad de esta mezcla de extractantes y solventes, ¿no? Entonces, la intención de los proveedores, bueno, primeramente la medición de lo que se tiene en la planta es la medición de estos arrastres, y cuando se incrementan allá mayores de 2 ppm, justamente ya se conversa con los proveedores para evitar este tipo de arrastres, ¿no? Probablemente haya cambiado la composición de los extractantes y de los aditivos que se le ha colocado en estos orgánicos. En una oportunidad me tocó realizar una evaluación. Primeramente, esa evaluación inició en la observación de un operador cuando observó estos extractantes, porque estos extractantes generalmente llegan a la planta en bases de 1 metro cúbico, en los Lady Seas, que son unos contenedores de 1 metro cúbico, y estos contenedores de 1 metro cúbico, pues cuando uno los apertura y los descarga dentro de la planta, uno observa que tiene una ligera viscosidad, ¿no? Entonces, una viscosidad. Y una observación que tuvo un operador en una oportunidad, esta viscosidad era diferente. ¿En qué forma era diferente? Se observaba que tenía menor viscosidad. O sea, generalmente estos extractantes son viscosos. Se nota una viscosidad alta. Sin embargo, cuando fue observado este container,
este extractante tenía menor viscosidad. Probablemente en la preparación, en la fábrica de estos extractantes, hubo una mezcla con estos aditivos, quizás para mejorarlo, entonces, pero no lo comunicaron a la planta, y pues se tuvieron que realizar las pruebas respectivas en la planta para ver su eficiencia de estos extractantes. No es parte de los procedimientos del área metalúrgica, y se determinó que en ese extractante que tenía mayor aditivos, mayor cantidad diferentes a los que normalmente vendía, pues tenía otras propiedades de extracción, ¿no? Otras propiedades de extracción. Entonces, es muy importante en ese caso el contenido de estos aditivos, que no es controlado por la planta, es controlado principalmente por la fábrica que provee estos reactivos. Es por eso que cuando inicialmente arranca un proyecto, se realiza diversas pruebas con diversos extractantes, en pruebas piloto, ¿no? Para elaborar una secuencia de pruebas en función a cuál de estos extractantes es más adecuado a nivel piloto, y a nivel industrial se verifica el principal valor que se puede verificar a nivel industrial es el arrastre, o sea, la pérdida que puede ocasionar el contenido de estos aditivos en estos extractantes, ¿no? Entonces, va en función en lo que se pierde, lo que contienen estos aditivos.